Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, buenas tardes porque esto lo estamos grabando a la tarde, pero bienvenidos bienvenidos y bienvenidas en el momento que vean el video. La idea de este pequeño video es darles una devolución, una respuesta sobre el trabajo práctico 5 que todos han terminado, todos y todas han terminado de enviar recién en estos días por el aula web. Hoy no anda el aula web, hoy es domingo, lo intenté chequear y no anda el aula web, con lo cual, bueno, si algún trabajo práctico está en el aula web pendiente, les pido disculpas, pero bueno, hagamos esta devolución en términos generales para todas las integrantes de la comisión. El trabajo práctico 5 se vinculaba con personas trabajadoras y derecho del trabajo, ¿sí? Ya hemos dicho que la relación laboral, ese vínculo que se establece entre dos partes, una llamada trabajador y otra llamada empleador, va a tener determinadas características, precisiones que definen lo que es esa relación laboral y al mismo tiempo de que esa relación laboral queda configurada, queda definida, aparecen derechos y obligaciones que ustedes, entiendo, en este último teórico han detallado con el profesor Sosa. El primer interrogante del práctico decía si los trabajadores pueden renunciar a sus derechos. No, el principio general es el de la irrenunciabilidad de los derechos. Es decir, por más que el trabajador firme un contrato de trabajo o acepte verbalmente, por ejemplo, que va a tener menos francos, por ejemplo, que va a tener menos días de vacaciones, o eventualmente que va a hacer horas extras y no las va a cobrar, en la ley se llaman horas suplementarias, eso, por más que el trabajador lo acepte, por más que lo diga, por más que lo firme, eso va a ser después reclamable por parte del trabajador. ¿Sí? El principio de la irrenunciabilidad de los derechos tutela, protege de manera exacta a la parte más débil, a la que no siempre entiende, a la que muchas veces necesita tal vez aceptar algunas condiciones abusivas que pone el empleador porque necesita trabajar, porque no tiene otra alternativa. Entonces, los derechos son irrenunciables. La segunda pregunta se vinculaba al cupo para personas, para el colectivo travesti, trans. La ley que ustedes mencionaron, la ley 1483, que es una ley provincial, que tiene una réplica, que es réplica de una ley nacional, mejor dicho, establece un cupo del 1% que solo es obligatorio para el sector estatal, que solo es obligatorio para el sector estatal, es decir, el Estado con sus organismos descentralizados, ¿sí? El Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo lo ha establecido y con muchas dificultades en el Poder Judicial se está intentando avanzar en este punto, ¿sí? Con muchas dificultades. La tercera pregunta se refería a qué recursos pueden usar los trabajadores para evitar, digamos, que se incumplan sus derechos. Bueno, el primero es el reclamo ante el empleador, ¿sí? Muchas veces, o en la mayoría de los casos, los sindicatos, los gremios tienen una labor muy importante en esta situación, porque el trabajador individualmente muchas veces tiene temor de reclamarle al empleador. Entonces, el sindicato actúa en una presentación porque lo más probable es que ese derecho que ese trabajador no se le ha cumplido sea una condición colectiva, es decir, hayan sido muchos los trabajadores, el grupo que se ha visto afectado. Entonces, el reclamo individual, el reclamo gremial, y si no, ya tiene un reclamo más formal, que es el envío de un telegrama laboral reclamando lo que no se le ha cumplido. Ese telegrama laboral es gratis para el trabajador, no lo debe pagar, ¿sí? Es gratis para el trabajador. Y en caso de que el empleador no corrija, no subsane esa situación, bueno, le queda la alternativa judicial, el proceso judicial, una demanda ante los tribunales del trabajo de la provincia de Buenos Aires, en un futuro cercano, juzgados del trabajo. Sí, pero ya es un proceso un poco más complejo, un poco más formal, se requiere la intervención o del abogado del sindicato o de un abogado particular que vaya a ver el trabajador, es decir, ahí ya estamos más en una situación compleja. En los casos de discriminación en el sector estatal, el Estado tiene una norma que establece un procedimiento para
digamos, canalizar denuncias por violencia de género en el ámbito laboral o por discriminación en el ámbito laboral basada en cuestiones, digamos, de sexo, de género. Pero eso es solo en el ámbito estatal. En el ámbito particular yo deberé recurrir a la vía del reclamo o administrativo en el Ministerio de Trabajo o judicial ante un tribunal del trabajo, pero digamos, ahí algunas mencionaban el tema del INADI, eso en la práctica está muy desestructurado, a tal punto tengo entendido que formalmente el INADI como instancia procesal del Estado Nacional no está, eh, bueno, prácticamente anulado, es decir, las funciones complejas que tenía el INADI han quedado en cabeza de alguna dirección nacional, pero en la práctica eso ha significado el desmantelamiento, esta no me salía la palabra, el desmantelamiento de una estructura formal, estatal, como era el INADI para intervenir en cualquier tipo de situación de discriminación, sea laboral, sea cotidiana, sea, bueno, ustedes lo habrán visto en el tema del famoso derecho de admisión, etcétera, etcétera. Esa instancia hoy por hoy no existe en términos prácticos. La justicia, perdón, los trabajadores pueden acudir a la justicia en cualquier momento, pueden acudir a la justicia en cualquier momento. El único requisito que tiene requerirle a un juez que intervenga es que tengo que haber hecho primero el reclamo al empleador mediante ese telegrama o mediante esa presentación gremial, pero para recurrir al juez primero tengo que demostrar de que el empleador ha hecho caso omiso al reclamo de corregir esa situación que yo le he hecho. ¿Sí? No puedo recurrir al juez directamente, salvo en casos muy puntuales que digamos que no vienen al caso. Por ejemplo, la tutela gremial, ese es un caso que yo puedo recurrir al juez directamente para que me devuelva ese derecho gremial que el empleador no me está respetando. Pero en términos generales, por diferencias salariales, por no reconocimiento de licencias, etcétera, yo debo primero recurrir al empleador y contar con su negativa. Obviamente, otro caso en el que puedo acceder directamente al reclamo judicial, en ese caso cuando me despiden. ¿Sí? En caso de despido y no me pagan la indemnización, ustedes saben que por el despido incausado, la forma de tutela de la protección de la relación laboral es el pago de una indemnización por parte del empleador, que en algunos casos se podrá ver agravada en casos de embarazo, en casos de maternidad, en casos de matrimonio, en casos de enfermedad. La obligación que tiene el empleador es pagarme una indemnización, un mes de salario por cada año de antigüedad, o eventualmente hay un agravamiento de esas figuras que mencionábamos recién. Eh, en este tipo de situaciones actúan lo que ustedes definieron en el trabajo práctico como los principios generales del derecho, es decir, el principio protectorio, que es el principio, digamos, amalgamador de todas las situaciones de defensa que tiene el trabajador, es muy relevante. ¿Por qué? Porque, digamos, del principio tutelar, del principio protectorio, se desprenden una cuestión de principios, el de la continuidad de la relación laboral, el de primacía de la realidad, el de la buena fe que debe guiar a las partes, el de la norma más favorable, que en caso de dos normas que regulen una misma situación siempre ha de estarse a la norma más favorable al trabajador. Sí, entonces los principios generales no son normas que se aplican directamente, sirven para interpretar una situación cuando la norma jurídica no permite responder la situación. Ustedes ya saben que la conducta de las personas siempre es más amplia que lo que la norma puede haber pensado que iba a pasar. Entonces, por eso actúan los principios. Frente a situaciones en las cuales la norma no termina de explicar, de solucionar, de encajar en una situación, vamos a los principios generales del derecho. ¿Sí? Es decir, no son normas en sentido estricto, sino que son un poco más vastos que una norma. Pueden servir para muchísimas situaciones cuando la norma, por así decirlo, hace agua, no nos permite dar cuenta de una determinada situación. ¿Sí? Por lo tanto, son guías de interpretación para el juez. Es decir, el juez no puede decir, como dice el artículo 7, aplico el principio de supremacía de la realidad. Punto. No, va a tener que decir,
de los hechos se desprende que la verdadera actitud de las partes fue una relación laboral. Y en función del principio de primacía de la realidad, esto que estoy viendo encaja en una relación laboral. ¿Sí? No sé si se entiende, pero espero que sí, digamos, eso es un poco la idea. Es decir, los principios generales del derecho laboral, los principios protectorios, tutelares, sirven para interpretar una situación cuando la norma no permite describirla por completo. Y siempre se aplican a favor del trabajador. Y por último, el práctico hablaba del poder de policía. Bueno, ustedes saben, el derecho laboral tiene una intervención de orden público en prácticamente todas sus regulaciones, sus aspectos. Es decir, de que las partes no pueden modificar ciertas condiciones mínimas en función de las cuales debe estructurarse esa relación. Bien, a eso le llamamos orden público. Bien, el poder de policía es estatal. Puede el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, aquí en la provincia de Buenos Aires, existen lo que se llaman delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo, donde uno puede como trabajador ir a formular una denuncia o esa dirección puede intervenir de oficio, se dice, es decir, simplemente por haber recibido alguna manifestación, alguna denuncia anónima, porque desea controlar, puede intervenir de oficio, ¿sí? Esas denuncias, esas actividades del Ministerio de Trabajo son gratuitas para el trabajador, ¿sí? Y esa dirección, en este caso en la provincia de Buenos Aires, las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo tienen la facultad de fiscalización y de imponer sanciones, normalmente pecuniarias de multa, al empleador en caso de comprobarse esas infracciones a la normativa laboral, ¿sí? De seguridad e higiene, de varias normativas que hacen que son de cumplimiento obligatorio para el empleado. Bien, este es más o menos rápido, tal vez, una devolución del trabajo práctico 5 que les estoy haciendo. El trabajo práctico 6 lo empezamos, no lo terminamos, lo avanzaremos en el otro práctico y hoy se ha confirmado que la semana que principia el lunes 15, que es feriado, al parecer es paro de CONADU, con lo cual esperemos que podamos darle precisiones sobre lo que queda pendiente de este problemático cuatrimestre. Nos estamos viendo.